despertando. Vamos Que me quedé dormido. muy tarde, seguro te acuestas, pues. Sí, me acuesto muy tarde. Dice que Estudiando como de no Remigio sé, Pérez Bermúdez, ¿no? 2:30 me dormí. Ya, muy tarde. Bueno, estamos en 1975 a 1980, año en que en este quinquenio, en estos 5 años, tenemos el gobierno de otro militar, ¿no? Que da golpe de Estado. ¿Quién fue el militar anterior que hemos visto en la última clase? ¿Quién se acuerda? Velasco, Miss. ¿Quién? Velasco. Muy bien, Enrique. Muy bien, Enrique, ¿no? Hemos visto el gobierno de Velasco. Velasco Alvarado, pues. Y en este gobierno, que fue un gobierno también militar, el cual había derrocado, ¿a quién había derrocado Velasco Alvarado? Velasco Alvarado era parte del grupo militar de un gobierno. ¿Cuál fue ese gobierno? Y él le da golpe de Estado a su propio presidente. ¿A quién le da golpe de Estado Velasco Alvarado? A Belaunde. A Belaúnde, Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Acuérdense que Fernando Belaúnde Terry entra al escándalo de corrupción de la International Company Corporation, en el cual descubren, ¿no? Que no le cobra, pues no le cobra tanto dinero que debía esta empresa petrolera, ¿no? Norteamericana. Debía años el impuesto por el alquiler, por el uso del recurso del petróleo, ¿no? En la selva peruana, y sin embargo, pues se lo dejan pasar, ¿no? Y además le venden una refinería de las 3 que tenía, explotando, la venden una con un precio bastante módico, ¿no? Entonces, en otras palabras, pues la compañía petrolera norteamericana se burla del Perú y el presidente Belaúnde Terry se prestó para este acto. En este escándalo es que la población, ¿no? La gente del pueblo, ya cansada, estudiantes, obreros, empiezan a levantarse y esto es aprovechado por Juan Velasco Alvarado para darle golpe de Estado a su presidente, ¿no? Entra Juan Velasco Alvarado con una idea revolucionaria, un plan revolucionario, socialista, ¿no? Hay que sacar, ¿a quién quería sacar Juan Velasco Alvarado del Perú? A ver. Lisette, Joel, Enrique y Adrián se prenden los audios, porque cuando yo estoy en intervención se prenden los audios. Decía yo que Juan Velasco Alvarado le da el golpe de Estado a Fernando Belaúnde Terry, a su primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, y la primera política que implanta en el país este gobierno militar revolucionario. Fue el primer gobierno militar revolucionario. Las Fuerzas Armadas se hacían presentes después de muchos años, ¿no? Después de muchos años las Fuerzas Armadas se imponen, ¿no? De manera golpista, dando golpe de Estado, y ingresan al gobierno, ingresan al poder, al mando de Juan Velasco Alvarado. ¿Y qué impone? ¿Qué política implanta al país? Juan Velasco Alvarado. Adrián. ¿Qué es lo primero que hace Juan Velasco Alvarado, Adrián? ¿A quién retira del país? Francisco Morales. No, estamos hablando ahorita un repasito antes de hablar de Miss. Francisco Morales Bermúdez. Miss. A ver, un ratito, Enrique. Porque acá todos escuchan la clase, Enrique, y todos deberían responder. Bueno. Joel,
¿Qué política aplica Juan Velasco Alvarado al ingresar al gobierno? ¿Qué fue lo primero que hace? Saca del país. Eso fue lo primero que yo expliqué. Tienen la diapositiva que supuestamente han pasado al cuaderno. Porque esa es la indicación. Ah, verdad que lo tengo. El país. Nada, mueven la mano, pero no están moviendo la boca. Jairo. Hijito, despiértate. Ya te levantaste. Ya. ¿Qué política aplica Juan Velasco Alvarado? Aquí en el país. Alguien saca. Yo les dibujé, les puse una banderita ahí. Les puse un logo de PROMPERÚ en el gobierno de Juan Velasco Alvarado. ¿Y qué significaba ese logo de PROMPERÚ? Tú fuiste el que me respondiste en la clase anterior. Jairo, ¿qué significa el logo de PROMPERÚ? El logo de PROMPERÚ. Recién están leyendo el cuaderno. El cuaderno se lee antes de la clase. A ver, querías hablar hace rato, hijo. Sí, él vota, No me podía dejar hablar, pero ahora sí habla, hijito, habla. ya, él vota a la empresa, a la empresa de petróleo. Ajá, lo primero que hace es, ¿no?, sacar del país a todas las empresas extranjeras, no solamente a la Petroleum Company, sino que saca a las empresas extranjeras, ¿no? ¿Cuál es la política, el discurso de Juan Velasco Alvarado? Como él entró con una política socialista, ¿no?, que hay que darle al pueblo hay que darle lo que necesita. Entonces, como él entró con esa política socialista, dijo, lo primero es que se vaya la empresa extranjera. Hay que dar trabajo a todo lo que es producto peruano. Entonces, nosotros vamos a fabricar todo. Todo nosotros vamos a fabricar. Entonces, aplicó también una economía nacionalista. El Perú tenía que fabricar todo para que no le compre nada a nadie. A ningún extranjero compramos. Váyanse del país los extranjeros. El Perú va a fabricar todo y va a vender todo. ¿Y ustedes creen que eso se puede hacer de noche a la mañana? Cambiar el sistema económico de un sistema económico abierto, ¿no?, a un sistema económico cerrado, socialista, nacionalista, donde todo lo produzca. ¿Ustedes creen que el Perú tenía la capacidad económica para industrializarse y fabricar todo lo que necesita en su consumo? Jairo dice no con la mano y con la boca bosteza. No. Adrián, ¿tú qué dices? Pero al menos dice no con la mano, pues. Tú estás congelado, Adrián. Congelado, te voy a descongelar. Descongélate, Adrián. Ya, ahora dime, ¿tú qué opinas? No, no puede, pero ¿Por no qué? podría. Claro, no podría. ¿Por qué? ¿Por qué crees que no podría? Por la economía que ahorita ya tenemos, o sea, si ahorita estamos mal en esos tiempos, ahora, ¿cómo estarán? Claro, ¿no es cierto? No teníamos la capacidad de dinero. Acuérdense que había habido mucha corrupción en los anteriores gobiernos. Así que esta política radical, ¿no? ¿Qué significa radical? Extrema, ¿no? Extrema, de cambio, que quería implantar
Juan Velasco Alvarado con su plan Tupac, porque su plan se llamó Tupac, ¿no? Pues no resultó, ¿no? Quiso hacer grandes cambios, quiso hacer grandes reformas, pero la única que más conocemos es la reforma agraria, que fue lo que yo les hablé la semana pasada, ¿no? En el cual, pues, se decide que el campesino era una persona que había sido maltratada, olvidada, entonces llega su momento. Pero ya los campesinos ya estaban en Lima. Desde 1960 el campesino migró, porque ya no aguantaba más la falta de hambre, la falta de oportunidades, la falta de educación en la sierra, en el campo. Habían estado olvidados ya más de 100 años. Entonces, He estado con ellos. el campesino sale de la sierra, deja su tierra y viene a Lima. Así que para 1975, que entró Velasco Alvarado, pues ya grande cosa no puse por el campesinado. Aunque la reforma que decía, la reforma de Velasco Alvarado, decía que hay que quitarle la tierra a los ricos, a los dueños, porque ellos no los usan. Tienen abandonadas las tierras. Así que expropió las tierras a los grandes, ¿no?, oligárquicos de Lima y se las entregó al pueblo, al campesino. Tú sí trabajas la tierra, entonces la tierra es de quien la trabaja. Ese fue el lema de la reforma agraria. La tierra es de quien la trabaja. Entonces el campesino que trabaja la tierra es dueño de esa tierra. Y Entonces nadie puede apoderarse de la tierra. quitaron terrenos a gente adinerada. ¿Ok? Entonces, más o menos ese es el resumen, pero quisiera saber si alguien tiene algo que aportar aparte de Enrique. Enrique ya hizo sus aportes, ya, pero quisiera saber si alguien tiene algún aporte que dar sobre el resumen que hemos hecho de las clases que ya hemos tenido, ¿no? Peruanos que deben de saber su historia, porque de pasar de generación, van a pasar a la generación, no sé, 0. Yo les pondría generación 0, si no estudian, si no tienen nada de historia acá en la cabeza. A ver, ¿alguien tiene que dar un aporte sobre los resúmenes de la clase pasada? No. Ya. Sobre esta clase les mandé a averiguar sobre Remigio Morales Bermúdez. Un nuevo golpe de Estado. Remigio Bermúdez Morales. A ver, Jairo, ¿qué averiguaste sobre Morales Bermúdez? Yo recién que me doy cuenta, ¿Qué? Pues recién ¿No has hecho la investigación sobre Morales Bermúdez? ¿No? ¿Por qué? Es que me pensó, es que me olvidé de la posición, Te olvidaste. Vas a pasar al primer año de secundaria y te olvidaste. Qué Sí, pena. mío sí me olvido todo. Voy a crear una ley. Ya saben ustedes la ley que voy a crear yo. Adrián, ¿qué averiguaste sobre Morales Bermúdez? Mírame, no mires a otro lado, mírame. ¿Ah? No hice la posición. No Me hiciste olvidé. la exposición. Joel, ¿qué averiguaste sobre Morales Bermúdez? Yo lo hice, Miss. ¿Qué averiguaste? ¿Mm? ¿Qué averiguaste sobre Morales Bermúdez? ¿Lo tengo que leer todo, Miss? Claro. ¿Cómo? Ya. ¿Qué averiguaste? Ok, Miss. Buenos días, compañero. Buenos días, Miss. Hoy voy a exponer el gobierno de Francisco Remigio Morales Bermúdez. El gobierno de Francisco Morales Bermúdez, conocido también como segunda fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas del Perú, inició el 29 de agosto de 1975 con el llamado Tanazo,
un incruento golpe de Estado contra el presidente Juan Velasco Alvarado y culminó el 28 de julio de 1980. Se acabó el gobierno. Así de rápido, ya. Lo que hemos entendido, Joel, gracias, Joel, es que le da golpe de Estado, Juan Velasco Alvarado, que es un gobierno militar, ¿no? Es un gobierno de las Fuerzas Armadas, gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y que inicia con un hecho llamado el tacnazo. Enrique, ¿qué sabes del tacnazo? ¿Sabes algo sobre el tacnazo, Enrique? Sí, he investigado Algo importante, el hecho del tacnazo. Dice que así empieza el gobierno de Morales Bermúdez. Entonces, quiero que me digas si sabes algo del tacnazo. Bueno, sino que yo he investigado más a fondo su biografía, sus primeros años de presidente, o sea, un poquito para buscar mis... Ya. Bueno, vamos ahorita a ver qué cosa es el tacnazo. ¿Ya? Acuérdense del tacnazo. ¿Ah? Muy bien, Enrique ya tiene también una participación. A ver, Lisette, ¿algo que decir? Aquí está mis. Yo lo encontré. A ver, un ratito, Enrique. Lisette. La hice, me olvidé. Te has olvidado. O sea, ahora voy a darte el tacnazo yo a ti. El tacnazo te voy a dar a ti yo. El chanclazo, Miss, también puede ser. Bueno, sí, ajá. Voy a cambiar la historia. Ya. Por no averiguar la tarea. Ya. Vamos a ver entonces, chicos, ¿no? Un video que encontré, que modifiqué, no es un video mío. Es un video que resumen de manera muy graciosa, muy pintoresca, la parte del gobierno de Velasco y el gobierno de Morales Bermúdez. Pero yo le he quitado ciertas partes porque algunas partes eran muy abruptas, ¿no? La persona que hace el video utiliza palabras jergas, utiliza palabras soeces, porque hay algunas personas que se toman al extremo la historia del Perú, ¿ya? Pero antes, a ver, de repente Enrique, que quiere hablar hace rato, que ya lo dejé hablar un poquito, pero por ahí escucho que tiene más información y es importante que la digas. Te escucho fuerte y claro, Enrique, antes de entrar al video. Ya. Ni quiero que lo lea todito o nomás lo del tacnazo. Todo, por favor, Enrique. Ya. El general Francisco Morales Bermúdez Cerruti nació en Lima el 4 de octubre de 1921. Fue un político y militar peruano que fue presidente de facto de la República del Perú en la denominada segunda etapa del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Estudió en Lima en el Colegio de la Inmaculada, jesuitas. Ingresó a la Escuela Militar de Chorrillos cuando tenía 18 años. Se casó con Rosa Pedraglio Ordone, con quien tuvo 4 hijos. Durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, asumió el Ministerio de Hacienda y Comercio el 20 de marzo de 1968. Luego del golpe de Estado de 1968, bajo el mando del general Juan Velasco Alvarado, fue nombrado jefe del Estado Mayor, cargo que ejerció desde 1969 hasta 1974. En junio de 1969 fue nombrado como ministro de Economía y Finanzas hasta 1974. Fue presidente del Congreso de Ministros desde febrero de 1975 y a la par ocupó la cartera del Ministerio de Guerra y la Comandancia General del Ejército. Como comandante general del Ejército, encabezó el tacnazo el 29 de agosto de 1975. Ojo,
Espérate que te interrumpa, Enrique, para que tus compañeros se ubiquen, que están escuchando, me imagino lo que está diciendo Enrique, ¿no? Están escuchando, ¿no? Ya. Lo que está diciendo Enrique es lo que hace un momento he resumido, ¿no? Y es importante, bueno, hay una cosa que no dije, ¿no? Y lo voy a aclarar ahorita que Enrique está hablando, me he hecho acordar, ¿no? Lo anecdótico de estos gobiernos revolucionarios militares es que Remigio Morales Bermúdez fue el jefe militar de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Y le da golpe de Estado. Juan Velasco Alvarado fue parte, porque no fue jefe, pero sí fue parte de también la cúpula militar de Belaúnde Terry, y le da golpe de Estado a su presidente, ¿no? Así funcionan los golpistas, ¿ah? Los golpes de Estado funcionan de esa manera, ¿no? Siempre la cúpula militar le va a dar golpe de Estado al presidente de turno, al presidente que le toca en ese momento y que supuestamente pues el pueblo no está de acuerdo, ¿no? Esos son los golpes de Estado. Y eso es lo que está relatando ahorita Enrique, el momento en el cual Morales Bermúdez, siendo jefe de la cúpula militar de Velasco Alvarado, decide darle golpe de Estado estando él en Tacna, ¿no? En Tacna, Morales Bermúdez decide levantarse en armas y le da golpe de Estado a Juan Velasco Alvarado. Continúa, Enrique. Bien, Miss. El 29 de agosto de 1975 fue, un incruento golpe de Estado contra el presidente Juan Velasco Alvarado, y al día siguiente se autoproclamó presidente de la República del Perú. La CIA y los servicios secretos de Estados Unidos, que se encontraban instalados en Chile apoyando al director Augusto Pinochet. Ajá. ¿Algo más? No, Miss. Muy bien, gracias por el aporte, porque me ayudas a mí también a reforzar, ¿no?, la clase. No quise hacer un resumen chiquito, tú me has ayudado con esta información, ¿no? Y espero que tus compañeros, ¿no?, con esas dos cosas, más el video que voy a pasar, pues se acuerden de Morales Bermúdez, ¿no? De Francisco Remigio Morales Bermúdez, el cual gobernó a través de un golpe de Estado de 1975 a 1980, año en que nació su profesora que está hablando. ¿Ya? Entonces, vamos entonces a poner el video, que como les digo, no es un video creado por mi persona, sin embargo, es un video más atractivo para ustedes que son jóvenes, para que no se aburran, ¿no? He buscado este video y lo he tenido que cortar por varias partes, ¿no? Sí, he tenido que cortar para ustedes, he tenido que cortar porque había palabras que creo yo que un joven de casa no debería manejar. Sin embargo, el contenido temático del fondo de este video es bastante didáctico para ustedes. ¿Ya? Entonces entramos al gobierno de Francisco Morales Bermúdez y la tarea, como siempre, ¿cuál es? A ver, Noel, ¿cuál es la tarea? Transcribir. De investigar y transcribir. Ya, transcribir la diapositiva que está aquí. ¿Qué cosa dice acá? Lo mismo que estamos hablando Enrique y yo. Lo mismo dice. No dice nada nuevo. Dice que fue el presidente de la República del Perú desde el 29 de agosto del 75 hasta el 28 de agosto Un del... resumen chiquito. Y que su gobierno fue denominado segunda fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Un gobierno militar de tendencia socialista dictatorial. También hemos hablado de eso. Perú, tras el golpe de Estado del 68 al general Velasco Alvarado, ¿no?, que también pues no le da golpe de Estado a Belaúnde Terry. Ahora sí, vamos a empezar con el video. Por favor, poner atención, vamos a analizarlo también, pero poner atención, ¿ya? Ahí está. Saber es que este gobierno está
dentro de las Fuerzas Armadas, así que mínimo debiste ver los videos pasados de Velasco Alvarado, pero igual vamos a meterle su remake así rapidito para que no pierdas tiempo. Velasco Alvarado llega al poder por un golpe de estado, eso quiere decir a la fuerza. Ahí está, ¿no? Recordando el gobierno del general Juan Velasco Alvarado. ¿A quién derroca? ¿A quién le da golpe de estado? A de Terry. ¿Qué aprovechó? El escándalo de la Internacional, ¿no? Ese escándalo descarado, ¿no? Ese acto de corrupción que permite el gobierno de Belaúnde Terry es el que le da la justificación para que Juan Velasco Alvarado le dé golpe de estado y saque a Belaúnde Terry del gobierno. Y que es una dictadura, y desde ahí inicia el gobierno de las Fuerzas Armadas. Velasco era media socialista, en pocas palabras, quería dejar de depender de Estados Unidos. ¿Y cuál fue el...? Ahí está. ¿A quién saca? A Estados Unidos. No lo quiere acá. Y no solamente Estados Unidos, ¿no? Saca a todos los países que estaban acá, porque ojo que ya desde el gobierno de Ramón Castilla se permitió el ingreso de empresas extranjeras, ¿no? Como la empresa judía de préstamos, ¿no? Empresas judías, empresas inglesas, ¿no? Empresas francesas, empresas norteamericanas, tenían acá, estaban acá teniendo capital en el Perú. Y esto es lo que retira Juan Velasco Alvarado. La idea, pues, nacionalizar todas las empresas extranjeras, es decir, expropiando. Eso significa que quiere convertir a Perú en un país industrial, es decir, que Perú mismo produzca sus propios bienes y servicios. Por ejemplo, si Perú necesita autos, pues Perú mismo lo produciría, sus propios autitos, marca, a ver... ¿Ya ve? Esto es lo que significa nacionalizar. Por eso es que ponen una bandera acá en las industrias, miren. Ponen una bandera. Esto es lo que yo le estaba hablando de nacionalizar, ¿cierto? Adrián, ¿puedes poner atención, hijo, por favor? Sí. Por eso es que yo corté las otras partes que tenía peor el video, por eso. Por el grado de inmadurez que tienen algunos. Por eso justamente. Dentro de esta nacionalización, ¿no? El querer que se venda producto peruano, el querer que todo sea producto peruano, creado en el Perú, esto implica que el Perú tenga una fábrica, una industria de alta tecnología, como por ejemplo para hacer carros. El Perú no fabrica carros, no tiene ese desarrollo industrial para hacer carros, lamentablemente. Tenemos de repente los metales, tenemos el conocimiento, pero no tenemos esa tecnología que necesita una industria para fabricar carros. Entonces, por lo tanto, no podemos fabricar, quedamos en desventaja ante otros países, por ejemplo China, ¿no? Que crea carros, Corea, ¿no? Construye carros porque ellos tienen la tecnología, tienen las fábricas con esas máquinas necesarias para crear carros. ¿Pero qué compran de Perú? Los metales que necesitan para crear el carro. Imagínense, ¿no? Y los traen y los venden al Perú. Entonces, qué pena que nosotros tengamos esa materia prima, los metales que necesitan para hacer el carro, pero no tengamos la industria que va a transformar al carro. Y que además tengamos que comprarles a altos precios los carros. Así funciona. Pero ¿qué cosa quiso hacer Juan Velasco Alvarado? Que nosotros, ¿no? Tengamos una industria que produjera todo lo que consumamos. Y esto pues no iba a ser posible. Entonces cuando yo veo un material en el internet, no solamente veo la payasada que tiene adentro. No. Cuando yo agarro un material de internet, ¿no? Veo en qué me sirva, en qué me hace útil para mí y para mis alumnos. Y en esta vida se van a encontrar ustedes con diferentes fuentes de información. Pero cada uno tendrá la capacidad de coger la fuente y utilizarla de manera apropiada. Eso es lo que hace una persona
que tiene los 5 sentidos bien puestos. Matachuros. Pero imagina, un peruano construyendo un auto. No, si los choferes no me hayan miedo, imagínate, pues no, mejor me voy caminando y me voy a... Pero recuerda, Perú casi toda su historia fue un país tercermundista, subdesarrollado, y cambiar la economía de la noche a la mañana es un choque fuerte. Pero te preguntarás, ¿cómo iba a hacer todo eso? Pues Velasco tuvo un plan llamado el Plan Inca, que básicamente eran muchas reformas que se iban a dar durante todo su mandato, pero por lo único. Este es el plan Inca de Juan Velasco Alvarado, ¿no? El general quiso cambiar todo el sistema, en el petróleo, en la industria, en la minería, en la pesca, en el campo, ¿no? En el sector educativo, hizo grandes cambios. Su plan era hacer grandes cambios, pero en realidad el que más recuerda el país o el pueblo peruano es el cambio que hizo en el campo, que se llamó reforma agraria, que es la que les comenté que a algunos benefició, pero a otros perjudicó. ¿Ustedes creen que la sociedad limeña, que era dueña de hectáreas en el campo, que claro, que no le interesaban, ellas nada más la mandaban a trabajar a la gente de la sierra, ¿no? ¿Sabes que trabaja mi tierra? Ya, yo voy a ir a verte de acá un mes, a dejarte comida y a pagarte y a ver mis productos. Trabájame mi tierra. Pero ¿cómo estaría la gente limeña adinerada que de alguna manera percibía dinero del trabajo en el campo, que le quitaran su campo, su tierra? ¿Estaría contenta con Velasco Alvarado? ¿No le parecía chistoso la reforma agraria, no? Por otro lado, había gente del campo que ya había dejado la tierra, ¿no? Había dejado la tierra abandonada, es más, había gente campesina que tenía su pedacito de tierra, ya que había logrado tener su pedacito de tierra, pero al ver que competía con grandes dueños de empresas, con grandes hectáreas, el pobrecito agarró y tuvo que dejar su tierra y venirse a Lima. ¿Y qué cosa hace Velasco Alvarado con su reforma? ¿Cuál era el logo de la reforma? ¿Cuál era la frase de la reforma agraria? Que le he dicho hace unos minutos. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuál era la frase que utilizó Velasco Alvarado para la reforma agraria con respecto al campo? Dime, Jairo. La reforma. Él utilizó una frase. Miss, Dime, Enrique. la tierra es de la que lo trabaja. ¿Algo así? Muy bien, Enrique. Esa frase, hijos, la tierra es de quien la trabaja, ¿no? La tierra es de quien la usa. Esa frase resume la reforma agraria implantada por este personaje, Juan Velasco Alvarado. Porque aquel pequeño campesino que había dejado su tierra, ¿no? Porque buscó mejores oportunidades en Lima y vino a Lima a vivir, pues le quitaron su tierra. También le quitaron. Entonces la reforma agraria perjudicó a muchos y benefició a pocos. Así que su gran reforma agraria pues no tuvo el resultado esperado, ¿no? Y la gente del campo, la gente de la sierra que se había sentido también perjudicada, pues salió a las calles, se amotinó, ya estaba en Lima, mucha gente de la sierra, desde 1960, mucha gente de la sierra llegó a Lima y comenzó a vender chicles, comenzó a vender comida en las calles, comenzó a pedir trabajo de empleados del hogar, de sirvientes en las casas. Esa gente descontenta, esa gente que se sentía maltratada, esa gente estaba reuniéndose y todo su rencor estaba reuniéndose también. Y comenzaron a agruparse y a decidir atacar al gobierno, atacar a los que tienen poder, atacar a los dueños de las empresas. Por otro lado, los obreros, ¿no?, que también trabajaban muchas horas y que no recibían un sueldo meritorio a las horas de trabajo, también deciden agruparse y atacar también a los dueños de las fábricas, que se lleven todo el dinero, ¿no? Porque
ya los aires socialistas y por un lado los aires comunistas estaban penetrando en el rencor del pueblo peruano que se sentía maltratado, que se sentía olvidado, que se sentía discriminado. Miren todo lo que se juntó, el olvido, el maltrato y la discriminación en tu corazón. Entonces, pues lamentablemente cuando uno tiene rencor en el corazón, pues a veces te genera acciones negativas hacia los demás. Y eso es lo que pasa en el Perú. Lo que se le recuerda es por la reforma agraria. Y te preguntarás, ¿por qué? Porque esta reforma benefició a muchos campesinos y jodió a muchos hacendados y también campesinos. Además, también se censuró muchos medios de comunicación. Esto levantó protestas, muchas protestas, hasta que la misma policía protestó. Sí, la policía. Así que estas reformas afectan a muchas personas, principalmente empresarios. Los policías estaban descuidados, así que en febrero de 1975 se da el Limazo, una super huelga de policías, donde militares y policías se enfrentaron, dejando a más de 100 policías muertos. Esto levantó el descontento de las mismas Fuerzas Armadas, y entonces desde Tacna, Velasco recibe una llamada por Morales Bermúdez, y este le dice, oye, ya no vas a ser presidente, y eso ya... Ahí está el tacnazo, ¿no? Ahí está el famoso tacnazo, contado de manera peculiar, pero la historia es la misma, tiene el mismo fin, ¿no? Se armó tanto descontento en el Perú, ¿no? No funcionó el plan Tupac de Juan Velasco Alvarado, y esto fue aprovechado siempre, ¿no? Siempre cuando hay descontento en el hogar, siempre hay alguien que aprovecha la desunión y el descontento de un hogar, ¿no? Y el que aprovechó el desorden social fue Remigio Morales Bermúdez, que siendo el jefe militar de Juan Velasco Alvarado le da golpe de estado a su presidente desde Tacna, desde la ciudad de Tacna. Por eso es que a este golpe de estado se le llama el tacnazo, ¿no? El tacnazo. Y eso es lo que nos comentaba Enrique, que nos leía Enrique al inicio de la clase. Entonces entra de esta manera al poder Remigio Morales Bermúdez, continuando con estos gobiernos revolucionarios, dictatoriales, socialistas de las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque Remigio Morales Bermúdez también era, pues, otro militar. Y ya se terminó el video. Así es. ¿Ah? El gobierno de Francisco Morales Bermúdez de 1975 a 1980. A diferencia de Velasco, Bermúdez tuvo otro plan, que era el plan Tupac Amaru. ¿Ok? Entonces, acá hacemos una comparación, ¿no? Hacemos una comparación entre el plan de Alvarado y el plan de Morales Bermúdez. El plan de Alvarado se llamó el plan Inca, lleno de reformas, ¿no? Sobre la pesquería, sobre el sector educativo, sobre el campo, ¿no? Etcétera, etcétera. También Morales Bermúdez entra con la promesa, acuérdense que el pueblo estaba irritante. El pueblo peruano, los grupos, ¿no? Las masas sociales estaban irritadas, estaban molestas. Por la sierra ya se formaba, ya había indicios de un grupo paramilitar, de un grupo guerrillero, de un grupo de personas que no eran militares, pero que estaban armadas y estaban con el deseo de derrumbarse a los gobiernos, ¿no? Y tomar el poder. Más adelante lo van a escuchar cómo se llama, porque hasta ahí me voy a quedar en este año escolar. Hasta el terrorismo en el Perú. Ahí me voy a quedar en este año escolar. Les voy a hablar del terrorismo en el Perú. Y mi idea era llevarlos al museo, a ver si pueden de repente sus padres ir, ¿no? En el museo que está en Javier Prado, del Banco de la Nación, ¿no? Que era antiguamente el Banco de la Nación. En este museo hay todo un piso dedicado al terrorismo, ¿no? Y a todo lo que ocasionó el terrorismo y a todas las huellas que dejó el terrorismo en el Perú.
estos grupos paramilitares, guerrilleros, armados, sangrientos, que no son militares, pero que se armaron a tal manera, tanto física como ideológicamente, para tirar abajo los gobiernos que ellos consideraban, ¿no?, gobiernos dañinos para el Perú, ¿no? Yéndose al extremo y dañando a mucha gente inocente. Bueno, entonces, con toda esta situación, Morales Bermúdez decide, pues, ¿no?, dar golpe de Estado, toma el poder y aplica su nuevo plan, el plan Túpac Amaru. Pero vamos a ver si funciona este plan con toda la revuelta que tiene el país. El gobierno de Francisco Morales Bermúdez de 1975 a 1980. A diferencia de Velasco, Bermúdez tuvo otro plan, que era el plan Túpac Amaru. Vamos a ver qué es lo que quería hacer el plan Túpac Amaru en comparación del plan Inca. Formas de la cual mucha gente fue afectada y estaba muy molesta. Así que Bermúdez dijo que seguiría con un gobierno como el de Velasco, pero corrigiendo los errores, pero al final fue una mentira. ¿Por qué? Porque recuerda, Velasco se expulsaba a los extranjeros para que así Perú se convirtiera en un país industrial. Pero Bermúdez buscó otra vez a los extranjeros para que inviertan en el... Ay, a ver, ¿qué cosa pasó? Lo contrario, ¿no? Lo contrario, porque Velasco Alvarado, en este gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas de carácter socialista, lo primero que hizo fue sacar a la empresa extranjera. Y Morales Bermúdez, que supuestamente es la continuidad de ese gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, ¿no?, que también tenía un corte socialista, miren lo que hace. Llama otra vez a las empresas extranjeras a que inviertan en el país, porque el país estaba en caos. El país estaba realmente en caos, económicamente hablando, socialmente hablando, y entraba en caos político también. Así que pedíamos auxilio, dinero, no hay. Así que ¡Eran pobres! no teníamos que llamar a otra vez a las empresas extranjeras para que vuelvan a invertir al Perú, en el Perú. ¿Y qué pasaba con el producto peruano? Cuando ingresa producto extranjero, ¿qué pasa con el producto peruano? Tengo yo un celular que ha sido armado acá en el Perú, ¿ya? Esto es producto peruano. Y tengo otro celular que lo traen la empresa norteamericana, ¿ya?, o la trae la Apple, ¿ya? ¿Tú cuál comprarías? ¿El celular peruano o el celular de marca Apple? Apple. El peruano. Peruano. Compras el peruano, se te destruye en un mes. No funciona. Apple. No es altamente desarrollada. Sin embargo, el celular Apple sí te puede durar años, porque su tecnología es realmente mayor. Pero cuesta más. Claro, definitivamente cuesta más, ¿no? Definitivamente. Pero hay gente que se endeuda por algo bueno. Por eso existen los celulares chinos. Entonces, hijos, lo que yo les quiero decir que los productos nacionales, los productos peruanos, pues van a competir en desventaja ante los productos que vienen de otro país, porque la tecnología de otro país es altamente desarrollada en comparación de la nuestra. Así que, ¿qué va a pasar con el producto peruano? Se va a quedar ahí en la vitrina y nadie lo va a querer comprar. Entonces, como nadie lo va a querer comprar, pues ya no sé qué cosa voy a hacer con el producto peruano. Así que el producto peruano se devaluó, ¿no? Se devaluó. Así que empieza una crisis económica tremenda en el Perú tras esta situación. País de nuevo. Vamos a ver la última parte de ese gobierno, cómo termina el gobierno con la moneda peruana devaluada,
a por los suelos. Un sol no valía nada, nada valía un sol. O sea, para poder comprar pan tenías que tener 200 soles para poder comprar un pan, porque la moneda peruana no valía nada, ¿no? Las empresas extranjeras nuevamente regresaron al país. Se dio una inflación, dado a que nuestra moneda no valía nada, ¿no? El terrorismo se despierta en la sierra. Ya la gente ya Morales Bermúdez ya terminó por llenar el vaso. Si ya estábamos mal, nos sentíamos mal con el gobierno de Alvarado, pues Morales Bermúdez ya lo terminó por acabar. Y la gente del campo, la gente, la gente de la sierra que había migrado al país, los obreros descontentos, ¿no?, de las fábricas, los universitarios que siempre son afanosos, les gusta salir a la calle por cualquier cosa, ya. Imagínense, universitarios, obreros y la gente del campo juntos. Y también había la gente adinerada que se había sentido perjudicada, a las cuales les habían quitado la tierra, también se juntaron. Así que había un caos social, económico y político en el gobierno de Morales Bermúdez que ya terminó de catapultarse cuando pues la guerrilla aprovecha en hacer sus revueltas primero en la sierra del Perú, ¿no? Empieza a tomar posesión de algunas provincias de la sierra del Perú, este grupo llamado Sendero Luminoso, creando terror principalmente en la sierra y llegando hasta Lima con su terror, ¿no? Este momento es un momento terrible para el país que justamente le toca así sangrientamente, le toca al segundo gobierno de Belaúnde Terry. Porque después de esta catástrofe de Alvarado y de Remigio Morales Bermúdez, pues regresa al poder Fernando Belaúnde Terry. Porque la gente lo olvida pronto. Vamos a verlo. ¿Poder? No puede ser. En las protestas y gracias a la acumulación de protestas en Ayacucho nace un grupo muy conocido llamado Sendero Luminoso. Y si no sabes qué es Sendero Luminoso, por ahí te dejo un video para que te informes, pero solo debes saber que este grupo será recordado por muchos años. Así que la gente empieza a exigir a Bermúdez un cambio de presidencia, es decir, elecciones. Así que en 1977 Bermúdez anuncia que dará elecciones, pero dice que las dará en 1980. ¿Por qué? Porque tengo que robar, pues. ¿Para qué más se es presidente en este país? Así que como que ya la población se tranquiliza un poco. Así que algo por lo que quizás se podría recordar a Bermúdez es por la Constitución de 1979. Y en su gobierno se crea otra Constitución. ¿Y quién se encargó de dirigir esa Constitución? Pues Héctor Raúl Allá de la Torre. Este dato es importante en su gobierno de Morales Bermúdez, la creación, el cambio de Constitución, ¿no? Esta fue la Constitución que cambió Alberto Fujimori en su golpe de Estado, cuando cierra el Congreso. Esta es la Constitución que cambia, ¿no? La de 1979. Esta Constitución fue redactada en su totalidad por un líder aprista, Víctor Raúl Haya de la Torre, muy querido por el pueblo peruano, que estaba ya en proyecto para ser presidente. Víctor Raúl Haya de la Torre es llamado a hacer la Constitución del 79, la redacta, la crea, la gente estaba contenta con la Constitución, ya iba a tomar elecciones en 1980, ya Víctor Raúl estaba en la mente de todos los peruanos, y Víctor Raúl fallece. Muere Víctor Raúl Haya de la Torre, y lamentablemente no llega al poder. Ahora, ¿quién llega al poder? ¿Qué hacemos? El Perú, para tener mala suerte, es único, ¿no? Entonces, pues, ¿quién aprovecha en regresar? ¿No? Fernando Belaúnde Terry, con un partido político, Acción Popular. Y pues Fernando Belaúnde Terry se lanza a elecciones y gana. Así que empieza el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, pero valiente Belaúnde Terry, porque el país estaba realmente peor de como lo dejó. Y soy el único que siento que ya estamos llegando acá a 2020 ya. Exactamente, ¿no? Ya estamos
1979, 1980, las elecciones, gana Belaúnde Terry, nos vamos a quedar en 1985, en pleno terrorismo, ¿no? Y quien entra al poder, ya ustedes lo vamos a dejar ahí. Continuaremos el próximo año. Ha sido bastante arduo este año escolar porque yo he querido tomar punto por punto, pero esto es que todavía hay más cosas que hablar, ¿no? Pero ameritaba que ustedes conocieran toda la República, ¿no? Hasta... Bueno, llegamos a la Constitución del 79, el pueblo se calma al saber que Víctor Raúl Aya de la Torre había redactado, ustedes saben que Víctor Raúl Aya de la Torre fue también estudiante universitario, profesor sanmarquino, ¿no? Un hombre muy estudiado y aceptado por la clase obrera, aceptado por la clase estudiantil, el pueblo lo quería, así que la gente estaba contenta hasta este momento. Pero cuando muere, ya las ilusiones se van al suelo. Así que se supone que para las elecciones de 1980, Víctor Raúl debería ganar esas elecciones, pero la tragedia llegó y Víctor Raúl falleció. Así que nuevas elecciones, pero esta vez sin el APRA. Pero dime, ¿quién podría tener tanto cariño para que gane esas elecciones? Pues en esas elecciones volvió Belaúnde Terry desde Argentina. Sí, recuerda que Belaúnde recibió un golpe de estado por Velasco para que este no sea encarcelado. Este fue exiliado en Argentina. Y para las elecciones de 1980, este volvió y ganó. Así es, porque el pueblo peruano sufre de amnesia. Y entonces, con una vez en la presidencia, empezamos segundo gobierno de Belaúnde Terry, de 1980 a 1985. Ahora... El pueblo peruano estaba cansado de tanto desastre, ¿no? La situación en el Perú era terrible. La situación, el desorden social era realmente extremo, nunca antes visto. Y le dieron la oportunidad a Belaúnde Terry. Si los militares habían hecho un desastre, pues este no es militar, que regrese la democracia. El pueblo, con la esperanza de que las cosas se arreglen en el país, le da el voto a Fernando Belaúnde Terry y entra su segundo gobierno. Así que en la siguiente clase vamos a hablar de el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry y vamos a hablar también del terrorismo en el Perú, porque ahí nos va a tomar unas clases más. ¿Ok? También tengo algo que adelantarles.